En este momento, el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC lleva 4 días suspendidos. Es el proceso de paz más interesante de todos los que hayamos visto los colombianos, porque es el que más se está acercando en este momento a la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, lleva 4 días suspendidos. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Hemos dicho en el comunicado leído esta mañana que tenemos la disposición, esta delegación de paz, de contribuir a una pronta, sensata solución de este problema y que los diálogos deben continuar. Muchísimas gracias. Tenemos al señor ministro de la Defensa Nacional. Algunos detalles de la... Bueno, se trató de una operación compleja, pero finalmente se llevó a cabo tal como había sido establecido en el protocolo. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC reanudaron las negociaciones de paz en La Habana luego de que el diálogo se suspendiera en noviembre tras el secuestro de un general. Tras 24 días de parálisis, se reanudaron hoy los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. Inspirados en el derecho de gentes, tradición constitucional colombiana, y en homenaje a todas las víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte emotiva de la agenda de La Habana, y en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz, acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio. El proceso de paz bastante avanzado entre el gobierno nacional y las FARC a partir del diálogo en La Habana arroja, para finalizar el 2014 y ya iniciando este año 2015, un punto de desarrollo muy valioso. Hay que ser conscientes que es un proceso que ha evacuado la mayoría de su agenda, 3 de 5 puntos, que definió desde el principio un compromiso con terminar el conflicto armado, definió metodología, acompañamiento internacional, reglas de juego. Y es un proceso que paso a paso, con cada acuerdo parcial, ha venido ganando consistencia. Nos hemos reunido con el equipo negociador, los asesores internacionales, para discutir el estado de las negociaciones y la hoja de ruta a seguir. Hemos tenido, por supuesto, muy en consideración el cese al fuego unilateral e indefinido que declaró las FARC. Y sobre este punto debemos reconocer que las FARC ha cumplido. El gobierno nacional, en el curso de la finalización del año y el inicio de este año, ha reconocido expresamente que la FARC viene cumpliendo con ese compromiso. Y algo muy importante, el presidente Santos ha dicho que cambian las circunstancias y que ahora no corresponden los operativos ofensivos de aniquilamiento contra las guerrillas, sino que corresponde poner a tono la dinámica de la mesa de entendimiento con la dinámica interna. Hasta ahora hemos seguido esa máxima que se hizo famosa por el primer ministro israelí Isaac Rabin, donde decía que había que negociar como si no existiese
la guerra o el conflicto y había que mantener la ofensiva militar como si no existiese proceso de paz. Pero los avances en las negociaciones nos indican que ahora son otras las circunstancias y que esta desconexión ya no procede. Yo creo que de manera clara el presidente Santos, en un hecho realista y consecuente con el avance del proceso de paz, habilita una metodología de desescalamiento del conflicto. No lo ha dicho expresamente, pero esto implica un cese de ciertos tipos de ataques, de aniquilamiento, de ofensivas propias de destrucción en un contexto de guerra abierta, a unos más prudentes y más propios con la actitud de las FARC, que de alguna manera exige reciprocidad o llevaría al rompimiento de esa tregua y volveríamos al escenario de guerra abierta que se traía durante el año anterior. Pues lo que yo considero es que estamos transitando por una negociación entre el gobierno y las FARC, que esa negociación tiene unos desarrollos importantes y que lo que uno puede vislumbrar es que hay una firme decisión en las FARC de avanzar en un acuerdo político para la paz. En esa medida, si la decisión de las FARC es ir a un acuerdo político, ¿qué sentido tiene que el gobierno y las Fuerzas Armadas mantengan una presión militar sobre las FARC? Entonces yo creo que lo que corresponde sí es avanzar en establecer un cese bilateral y por supuesto que hay una desconfianza enorme entre las partes. Hay una desconfianza de cómo se comportan las FARC, hay una desconfianza de cómo se comportan las Fuerzas Armadas. Y quiero ser muy claro en reafirmar una posición y una realidad. La paz debe reforzar la seguridad de los colombianos, no debilitarla. Y tomaremos todas las medidas para asegurar que así sea. El que la guerra se desescale es un éxito de avance del proceso de paz. El que las partes ya no estén empeñadas en priorizar un ataque militar a la contraparte está en correspondencia precisamente con que está sobre la mesa ya la conversación sobre los términos de la finalización del conflicto, del desarme, del retorno a la vida civil. Es innegable en Colombia o en cualquier país del mundo que si movimientos alzados en armas llegan a pactos de paz, hay una reciprocidad desde las fuerzas estatales. Desde luego pierde sentido la contrainsurgencia si se desactiva la insurgencia. Pierde sentido los ataques y los avances y la ofensiva militar si ya no está existiendo una ofensiva guerrillera. Yo fui reelegido el año pasado para concluir el proceso de paz. Tengo el propósito de cumplir este año con el mandato que recibí de los colombianos, un año que ojalá sea el año de la paz. Ahora bien, desde la sociedad, desde el conjunto de la ciudadanía, sin duda puede registrarse en este año que pasa, en este año que se abre y en los últimos tiempos, que hay una inclinación mayoritaria en defensa del proceso de paz. Todas las encuestas coinciden en señalar márgenes superiores al 60%, cuando antes eran inferiores y cuando llegaban a ser minoría, de personas que creen en el proceso de paz. Porque paz son cambios. Muchísimas gracias. Vamos al señor Luis Enrique Silva. Muchísimas gracias. Sin embargo, no significa una tarea fácil. La sociedad colombiana, en sus actitudes y posiciones frente al proceso de paz, está dividida. Hay unas franjas de la población que, por desconfianza, por incredulidad, por escepticismo y también por la labor de sectores opositores, han venido reacias o en rechazo al mismo proceso de paz. Los resultados de la elección presidencial lo mostraron. Hay un 45% que no respaldó los avances del proceso de paz.
Ese es un riesgo que se corre en la refrendación. Yo creo que esto llama desde el gobierno nacional, desde todos los sectores del Estado y desde todos los sectores de la sociedad comprometidos con el proceso de paz, a ganar un gran consenso nacional por la paz. La paz es el diálogo de todas y todos, y yo creo que aquí todos y todas estamos comprometidos con la paz y tenemos algo que decir sobre la paz. Por eso la paz no se la dejamos a la mesa en La Habana ni a las otras mesas. La paz es un compromiso nuestro y lo estamos construyendo. Bueno, yo creo que los acuerdos de paz y el proceso de paz tiene dos tipos de contenidos. Unos que tienen que ver propiamente con la transición del grupo armado, con el tema de la responsabilidad de agentes de Estado, de los agentes del grupo armado frente al tema de víctimas, con el tema de las garantías posteriores en el posconflicto, con el tema de la participación en política de quienes están en armas. Todo este paquete específico que se da en todas las negociaciones. Pero por otro lado hay una agenda sustantiva, entonces se habla de reforma rural, se habla de reforma política, se habla de transformar la política antidrogas, se habla de derechos de las víctimas como temas fundamentales. Miren, el tema rural es importante recoger algunos datos que están en los estudios de Naciones Unidas, de muchos académicos que han trabajado en este tema, pero que es bueno que la opinión pública tenga muy claro a la hora de ver qué significa un acuerdo rural. Tenemos uno de los países con más informalidad en la propiedad, más del 50% de los campesinos carece de un título de propiedad. Hace más de 40 años que el Estado no hace un censo nacional agropecuario, o sea que el Estado ni siquiera sabe cuál es la situación de la gente. Se han despojado o la gente ha sido obligada a abandonar varios millones de hectáreas de tierra y estamos hablando de millones de desplazados que fundamentalmente son de origen rural. Entonces estamos ante una situación de una sociedad rural profundamente anacrónica. En el tema político el país tiene un desafío muy grande y es tener un sistema abierto y competitivo, digamos, donde distintas fuerzas políticas puedan llegar al poder. Si uno mira desde lejos el país, se ve un país en el cual durante los últimos 200 años de vida republicana el país ha sido gobernado por liberales y conservadores. Hay que dar garantías a la movilización social, hay que dar garantías a la participación política. El Estado no puede ser el smart arbitrario contra cualquier movilización que hay. Las autoridades no pueden andar estigmatizando cualquier movimiento social que surge en las regiones diciendo que son un apéndice de la guerrilla, como usualmente ocurre en las declaraciones de altos funcionarios. La gran mayoría de los puntos del acuerdo están concentrados en esto, es decir, en que el Estado no sea enemigo de la movilización social y que en la medida en que se termine la guerra, también se terminen las razones para estigmatizar los movimientos sociales acusados de pertenecer a uno u otro bando en los territorios. Entonces creo que hay que valorar esa doble dimensión de los acuerdos para no caer en la trampa que sobre todo la oposición uribista ha tratado de mostrar al país, y es que este es un proceso de paz solo para beneficiar a las FARC, por decirlo de manera muy simplificada. No, yo creo que muchos de los acuerdos fundamentales acordados, pactados entre el gobierno y la insurgencia de las FARC en La Habana van a beneficiar a la sociedad, van a contribuir a profundizar la democracia, van a contribuir a tener una sociedad rural mucho más equitativa, van a contribuir a cambiar una política antidrogas absolutamente errada que solo ha servido para aumentar la rentabilidad de este negocio. Nos abocamos así a un 2015 donde sin duda alguna es posible, y esperamos que así lo sea, concluya el conjunto de los acuerdos. Resta precisamente el tema de víctimas, que está muy cerca de concluirse en 10 ítems muy importantes. Está el tema de finalización del conflicto, relacionado con el marco jurídico, con las garantías, con la dejación de las armas, con la reintegración, con el tema mismo del tratamiento de los asuntos militares para progresivamente llegar al fin de las hostilidades de manera plena. Y está finalmente el tema de la refrendación ciudadana, sea constituyente, sea plebiscito, sea consulta ciudadana, sea referendo. Las partes habrán de convenir una de estas figuras y se apelará hacia el conjunto de la ciudadanía para que se exprese a favor o en contra de estos importantes acuerdos de paz entre el gobierno y la principal guerrilla histórica. Hoy más que nunca vamos
a defender este proceso de paz con todo. No vamos a permitir que nos lo quiten. Vamos a estar en la calle. Vamos a ir donde sea necesario para defenderlo. Entonces, yo creo que el primer semestre va a estar muy marcado por el debate de cómo van a ser los mecanismos para avanzar en estas dimensiones de verdad, de justicia y reparación. O sea, cuáles van a ser, cómo se van a asumir las responsabilidades de todos los actores. Eso es un debate importante y requerirá un marco legal para hacer eso. Entonces hay una reforma constitucional, hay un marco legal que debería ser desarrollado en el Congreso, hay unas consideraciones de las FARC sobre el punto. Esos son los temas que se han discutido en todos los anteriores meses y que van a profundizarse por lo menos en el primer semestre. Y lo otro que yo diría es que pues lo deseable es que la mesa gobierno-ELN inicie pronto, porque también ya la presión del tiempo va siendo un elemento importante. Quiero insistir en que es un solo proceso de paz en 2 mesas, entonces necesitamos que las 2 mesas funcionen. Desde luego que cabe señalar unos niveles de dificultad. Niveles de dificultad porque no tiene el desarrollo aún necesario la negociación con el ELN. Ese es un vacío grande. Se terminó el año, se inicia el año sin que se abra la mesa de negociaciones y aún se sigue en una fase de exploración. Ha mostrado tardanza, demasiado tiempo, sin que el país conozca ya unas reglas de juego, unos propósitos de conjunto y unos temas a abordar con esta guerrilla que sin duda alguna podrán coincidir o ser complementarios también para de conjunto diseñar toda una base de una forma de llegar a la paz con estas 2 guerrillas. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la FARC, lo ha dicho el ELN y lo decimos muchas voces desde la sociedad. No tendría sentido una convalidación con la ciudadanía, no tendría sentido la aplicación de unas reformas, unos cambios en políticas públicas, no tendría sentido inclusive un desarme guerrillero sin que se produzca el otro y no tendría reciprocidad en el conjunto del Estado, sino un manejo integral con los compromisos que se pacten con las 2 guerrillas. Queremos invitar al ELN a unirse a la iniciativa de un cese al fuego unilateral como lo hizo las FARC. Y también queremos invitarlos a llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo. El impetuoso viento de cambio que recorre el continente sigue refrescando los caminos revolucionarios y nos convoca a un mayor compromiso para lograr la unidad popular e insurgente. Ya no tenemos excusas para andar dispersos. Los tiempos nos claman a los revolucionarios unir idearios, experiencias y fuerza para empujar el país a nuevos destinos. La disputa por la democracia y la paz que se libra en campos y ciudades requiere poner al centro lo que nos une para construir una Colombia nueva y soberana. El ELN sigue empeñado en lograr la paz para Colombia con transformaciones que den justicia, democracia, equidad y felicidad. Pues lo que el Ejército de Liberación Nacional le ha comunicado hoy al país es, creo yo que hay que valorarlo como un hecho importante en varias dimensiones. Uno es que el ELN es una organización que ha cumplido 50 años y que creo que ha trasegado por varios momentos de la historia del país, pero que ha llegado creo que a la conclusión de que ya no tiene, digámoslo, sentido mantenerse en el levantamiento armado y que estaría interesado en ir a un esfuerzo de negociación. Eso no es un hecho nuevo, eso lo ha venido diciendo en los últimos años, pero creo que lo realmente nuevo es que ha dicho con toda claridad que estaría dispuesto a pensar el tema de la dejación de las armas. El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello
ha convocado a la insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas. El gobierno de Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos. Puede ser que para cualquier ciudadano sea algo natural pensar que si una organización va a un proceso de paz, pues al final del proceso de paz deberá resolverse el tema de las armas. Pero para una organización que se planteó la toma del poder por la vía armada, decir con claridad que estaría dispuesta a dejar el uso de las armas, lo cual llevaría a la dejación definitiva de las armas, pues no es una noticia intrascendental. Cualquier cambio favorable al pueblo, las clases gobernantes no se lo van a regalar, así sea el más mínimo. Cualquier cambio, así sea mínimo o sea máximo, como la paz, un cambio máximo es la paz, hay que lucharlo. Entonces nada de lo que obtenga el pueblo colombiano se lo van a regalar. Entonces el futuro es de lucha, de más participación, de más movilización del conjunto de la sociedad y las mayorías nacionales, y ese proceso de participación y movilización va a ser una presión para que haya cambios favorables al pueblo colombiano. Lo segundo que creo que hay que valorar es que el ELN está diciendo que quiere discutir sobre la democracia. Me parece que una discusión sobre la democracia nos coloca en un plano donde la sociedad colombiana puede participar, puede discutir, puede decidir sobre muchos aspectos. Entonces, digamos, lo que estamos en un plano de negociación muy realista y donde uno podría decir que hay mucho campo para trabajar. Hacemos un llamado al pueblo colombiano para unirnos alrededor de unas ideas básicas de nueva nación, de nuevo país, que en general tiene que ser una nación en paz, equidad y con soberanía. Esa es la nueva nación que consideramos se merecen, o no, más bien nos merecemos los colombianos. Entonces, si esa es la nación que nos merecemos los colombianos, en paz, en equidad, justicia y soberanía, pues luchemos por ella. Ese es el llamado del Quinto Congreso. Ese llamado a la unidad, a presionar los cambios, está en la declaración del Quinto Congreso. Y el tercer mensaje que yo quisiera resaltar de este anuncio del Quinto Congreso del ELN es que el ELN se muestra como una fuerza unificada, o sea que los varios liderazgos al interior del ELN le mandan al país un mensaje de que están unificados para un esfuerzo de negociación política. El Congreso tiene continuidad desde 4 o 5 gobiernos, porque la política que define el ELN está en correspondencia con las posibilidades reales que hayan en Colombia para buscar una salida política al conflicto. El ELN puede tomar un camino de sumarse a la iniciativa de la FARC de un cese unilateral y tomar la iniciativa política y, digámoslo, motivar también en el gobierno colombiano la posibilidad de un cese bilateral. Pero esos son temas que también competen a las partes. Indudablemente que el sentimiento ciudadano es que sea una negociación sin hostilidades de lado y lado. La sociedad y sobre todo los pobladores urbanos deben entender la trascendencia de estos acuerdos y la importancia, las ventajas que traen para la sociedad. Yo veo muy difícil cerrar una negociación en el 2015. Creo que los tiempos todavía no dan para pensar en el cierre de las negociaciones del 2015, pero creo que el 2015 sí es un año decisivo para avanzar. De manera que este año 2015 va a ser un año decisivo y en el cual finalmente, por el mecanismo que se acuerde, será la ciudadanía en su conjunto quien habrá de decidir si respalda finalmente los consensos conseguidos con las FARC y el ELN que darían paso a una fase posacuerdo, posguerra o posconflicto armado en medio de diversos conflictos políticos y sociales y en medio de muchos cambios en una fase de transición que nos permita a todos decir podemos ser actores constructores de paz.
el posconflicto va a ser gobernado por las fuerzas políticas que logren hacerse al poder en ese tiempo. Quiere decir que si, por ejemplo, los movimientos populares, democráticos, las izquierdas, no logran superar su tradicional fragmentación, es bastante probable que sean fuerzas de derecha, o en el mejor de los casos de centro derecha, los que van a implementar los acuerdos de paz y las reformas que se van a adelantar, y por eso podemos caer en una nueva trampa. Otro hecho que va a marcar el 2015, pues por supuesto que son las elecciones regionales. O sea, la paz hay que construirla en cada municipio y en cada departamento. Y depende de los gobernadores y alcaldes, esa paz va a ser mucho más dinámica o va a tener más dificultades. Entonces depende quién se ponga al frente de los destinos de cada municipio y de cada departamento, las posibilidades de construcción de paz van a ser mucho más dinámicas o mucho menos o mucho más difíciles. No basta un buen diseño o un diseño que ha resultado efectivo en las mesas de conversaciones con las guerrillas. La paz requiere un compromiso de construcción y unos compromisos de políticas. El Congreso de la República tendrá una agenda legislativa, el marco jurídico, los beneficios a otorgar y también las cotas de exigencia de verdad, de justicia y reparación necesitan nuevos desarrollos legales. Y ese va a ser un debate parlamentario, parte de un debate nacional que le da sentido a una paz no solo desde decisiones gubernamentales, sino desde decisiones estatales y desde decisiones del conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que necesitamos superar esa segregación en general, y esto pasa por un compromiso de participación nuestra y no solo por dejarle estas grandes agendas a la política tradicional. Pero indudablemente el 2015 va a ser un año definitivo. Creo que, y diría que estamos en la recta final de una negociación que puede, ojalá, cerrarse en el 2016.